Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de la rama estudiante de Leicu en la UNED. En esta ocasión se ha titulado Procesador Digital Digital de Señal con FPGA. La presentaremos Javier García Civía y yo, con la ayuda de los laboratorios remotos del ASLAN. Como podéis ver en todas las sesiones aparece Francisco Mur, nuestro advisor, también Manuel Castro, que está conectado, nuestro counselor. No sé si quieres saludar, Manuel. Pero ahí quito el micro, sí. Nada, buenas tardes a todos, un placer teneros por aquí. Hoy sobre todo estamos aquí con Javier y con parte del ASLAN, con Luis y con Pablo. Y nada, agradeceros el trabajo y vamos a abrir un poquito más las FPGAs para todos los que quieran entrar. Podríamos montar un día, si quieres, Pedro, con Alejandro, una de FPGAs, así la gente flipa más y sabe lo que son, que casi nadie, seguro que los de aquí, menos uno creo que como mucho, nadie sabe lo que es una FPGA. Pues sí, te tomo la palabra, hablaré con Alejandro, con Alex y... Yo creo que es el único que sabe de FPGAs en España ahora mismo, aparte de un portugués que está en el otro lado de la frontera. Pues sí, Alex, lo comento a Alex y lo montamos. De hecho, a Javi le ha encantado la idea, con lo cual ya tenemos ahí apoyo. Genial. Simplemente para continuar un poco, también aparezco yo como presidente de la rama, Félix García Loro y Alejandro Macho, del que estamos hablando ahora Manuel y yo, que también son parte de la directiva. Y comentaros un poco que en nuestra página web tenemos información, actualizaciones y demás de la rama. También podéis seguirnos en las redes sociales, nos encantaría. Ya hay bastantes seguidores, pero si todavía no sois seguidores de las redes sociales, nos encantaría que nos siguieseis. Y ya dicho esto, bueno, si queréis por curiosidad, en LinkedIn ya estamos por encima de los 50 contactos y luego en Instagram ya hemos roto la barrera de los 100 seguidores, con lo cual estamos súper contentos con ello. Y ya hablando de esta sesión, procesado digital de señal con FPGA, la hemos dividido en las siguientes partes. Primero hablaremos una breve introducción de FPGA, de estos dispositivos. También haremos una introducción al DSP o el procesado digital de señal, para luego ya pasar a conectarnos al laboratorio remoto de FPGA del ASLAN y ver los temas sobre los que gira la sesión, que es un filtrado básico y un filtrado complejo. Antes de continuar, me gustaría hacer una mención. Perdón, un segundo. Me gustaría hacer una mención que está conectado en esta sesión, Cándido Aramburu, que gracias a él y a su dedicación y los dispositivos que ha podido conectar en ASLAN, tenemos a nuestra disposición FPGAs que vamos a usar a lo largo de esta sesión. Y en agosto del año pasado, junto con el equipo del ASLAN, Cándido estuvo montando las FPGAs que vamos a poder usar. Entonces, desde la rama de estudiantes le estamos enormemente agradecidos tanto al ASLAN porque podamos usar los laboratorios remotos, como a Cándido, que gracias a todos ellos se pueden usar. Antes de arrancar la sesión, os comentamos las sesiones que tenemos planificadas para este mes. La semana que viene, el jueves, tenemos una sesión similar a esta, pero usando Arduino y los laboratorios remotos del ASLAN de Arduino. También tendremos una sesión de interfaces gráficas con Python y Tkinter, por si os interesa. Además, habrá una sesión de Machine Learning con lenguaje de programación visual por bloques. Y continuamos con otra introducción a Microbit, que es una plataforma de programación visual por bloques para robótica educativa. También estamos terminando la organización de un hackathon online entre la rama del IECubo de la UNED y la Universidad de Vigo. Todavía no tenemos el registro disponible, pero estará en breve. En cuanto esté, os avisaremos. Y ya para cerrar las sesiones, en principio, de las que tenemos planificadas, la última es qué hay dentro de una FPGA. Que esta sesión, aprovechando que está Javier conectado, fue idea suya y es una gran idea en la que veremos qué es lo que hay dentro de una FPGA, qué elementos hay, cómo podemos usarlos y demás. Entonces os animamos a que os registréis y que os participéis en estas sesiones también futuras. Hablando del ASLAN,
Hicimos una sesión ya hace un tiempo, el mes pasado, en la cual se veía LabsLan y todos los laboratorios que hay disponibles para poder ser usados en entornos educativos, incluso a nivel personal. Podéis consultar el canal de YouTube y el enlace de esa sesión y os animamos a que la veáis y veáis todas las posibilidades y todas las ventajas que tiene usar laboratorios remotos de LabsLan, que la presentan Pablo Orduña y Javier García Zubía. En esta ocasión no va a haber enlace gratuito, ya nos dio LabsLan enlace gratuito para otra sesión anterior de FPGAs, incluso en la sesión de presentación de FPGAs también nos lo dio. Y si queréis usar los laboratorios de remotos de FPGA, durante 6 meses hay una oferta que son 6,95 euros. Es un precio que considero que es muy bajo frente a lo que sería tener una FPGA en casa. Como comentó Javier en su día, tener una FPGA en casa y un software para programarla, para trabajar con ella, implica que tengas que instalar un programa de unos 6-10 gigas, dependiendo del fabricante. Tienes que tener una placa, tienes que tener dispositivos y como veréis, solo por 6,95 euros usándolo durante 6 meses, es un precio bastante bajo para poder aprovechar todo el potencial y poder trabajar con ellas. También en relación al COVID-19 hay un enlace en el que LabsLan para profesores facilita acceso a los laboratorios remotos. Entonces también os recomendamos que lo visitéis. Entrando en el contenido de la FPGA, como introducción a FPGA, comentaros que son dispositivos reconfigurables, son muy flexibles y aceleran el procesamiento. Estas 3 características que hemos resaltado en este momento, en primer lugar, lo de que son reconfigurables significa que yo tengo una FPGA con un diseño en VHDL o en Verilog, en el lenguaje que se quiera, y yo lo puedo reconfigurar en el momento que quiera. Le conecto un cable con un ordenador y puedo cambiar el diseño en cualquier momento. El tema de que son flexibles, como es lógica programable, podemos prácticamente desarrollar cualquier circuito, describir cualquier circuito y desarrollar prácticamente cualquier funcionalidad. Y la aceleración de procesamiento, por naturaleza, la FPGA son dispositivos que se promueve el que haya ejecución concurrente. Podemos tener tantos procesos como queramos definir, siempre que los elementos que haya en la FPGA nos lo permitan, y poder ejecutar todo en paralelo. Entonces, eso es una ventaja que acelera muchísimo el procesamiento de datos y demás. Si tenéis curiosidad por indagar un poco más y no pudiste asistir a las sesiones que hicimos de FPGAs, hicimos una introducción a FPGAs, primeros pasos en el diseño microelectrónico, donde se dan unas pinceladas de estos dispositivos. Está en el canal de YouTube la sesión, la podéis ver en cualquier momento. Y luego también hicimos una sesión junto con LabsLan, con laboratorios remotos de LabsLan de FPGA, de primeros pasos con FPGA describiendo en VHDL como toma de contacto. Entonces, si tenéis interés en tener unas bases o repasar un poquillo unas pinceladas de las bases, os animamos a que consultéis el canal de YouTube y podáis ver las sesiones que hicimos. Ya pasando a la parte de DSP o el procesado digital de la señal, es el procesamiento de señales digitales y es una de las tecnologías más poderosas que darán forma a la ciencia y la ingeniería en el siglo XXI, en el que estamos. Solo por curiosidad, que lo comentó ya Manuel Castro en una sesión de FPGA, estos dispositivos, para una tecnología que está en auge ahora, blockchain, puede que sea uno de los mejores dispositivos con los que trabajar en relación prestaciones-coste. Y luego, como veremos, para procesado digital de señal, son unos dispositivos bastante cómodos y asequibles. Perdón. Como campos de aplicación, hemos enumerado algunos, hay multitud, pero que sepáis que las FPGA se utilizan extensamente en comunicaciones, en tratamiento de imágenes médicas, aplicaciones de radar sonar, también música de alta fidelidad, prospección petrolera y multitud de campos. Tienen muchos campos de aplicación. Si queréis formaros o queréis acceder a educación de diseño, o sea, de procesamiento digital de la señal, os recomendamos que tengáis un aprendizaje general de los conceptos que se aplican a este campo en conjunto.
Es decir, el DSP o el procesado digital de señal es un área de conocimiento muy, muy amplio. En esta sesión daremos unas breves pinceladas usando FPGA como dispositivo, pero es muy amplio. Entonces, sí que es interesante que os forméis a alto nivel y que veáis en qué área os queréis desarrollar. Y luego ya cuando lo hayáis decidido, aprender técnicas especializadas para ese área de interés. Dentro del tipo de procesado y tal y como hemos definido esta sesión, hay como dos bloques. Por un lado, el tratamiento de señales discretas, de las que son el 0 lógico o el 1 lógico, y por otro lado, señales de valores digitales, cuando, por ejemplo, usar valores que se adquieren de un sensor o de algún tipo de señal que queramos tratar. Y ya para continuar, hablando del laboratorio del ASLAN, como veis, la conexión podemos elegir entre una interfaz de desarrollo VHDL con este lenguaje de programación o también con Verilog. Como veis, con ASLAN y estas FPGAs se puede trabajar con los dos lenguajes de descripción de hardware más usados con FPGAs. El aspecto que tiene el interfaz de desarrollo del ASLAN es, como veis, tiene un botón de información, también tiene otro botón para hacer la síntesis y, por último, hay un botón para enviar lo que hayamos sintetizado de nuestro diseño a la FPGA. Debajo de estos botones tenemos un editor de texto que además nos resalta con colores las palabras claves del VHDL. Y más abajo podemos encontrar una consola donde pondrá información sobre posibles avisos o errores que pueda dar nuestro diseño a la hora de sintetizar y preparar para mandar a la FPGA. Y ya por último tenéis otras áreas en las que podéis añadir un archivo nuevo, podéis añadir un archivo de vuestro ordenador o podéis incluso descargar el archivo sobre el que estáis trabajando. Además de esto, podéis elegir la entidad de más alto nivel de vuestro diseño y acceder a documentación, tanto en nombre de las señales como archivos de ejemplos de Intel, incluso ejemplos que proporciona el ASLAN para poder usar estas FPGAs y poder practicar o modificar para crear nuestros propios diseños. Y ya por último, si hemos hecho la síntesis y hemos solicitado acceso al laboratorio de FPGA, tendremos una FPGA de este estilo. Hay dos tipos de FPGA, esta es la D2 y también está la D1, la que usaremos será la que esté libre. Vamos a acceder a un laboratorio en el que podemos acceder a unas u a otras, son muy similares. Y como veis aquí, pues podemos cargar el programa y ver cómo funciona. Pasando ya a los ejemplos prácticos que vamos a usar, primero voy a explicaros un poco los ejemplos a alto nivel y con la presentación de PowerPoint. Y luego posteriormente pasaré a usar el laboratorio del ASLAN y navegaremos sobre el código, lo probaremos y veremos cómo funciona. Ahí, un segundo. Vale. Hay un efecto que es bastante desagradable cuando usamos FPGAs, micros u otros dispositivos y hay pulsadores, botones, y es el efecto de los rebotes. Estos pulsadores o elementos mecánicos lo que tienen son chapitas de metal que cuando tú lo accionas pues se separan o se juntan. Normalmente suelen estar separadas y se juntan y al juntarse, al chocar, rebotan y se abren y cierran muy rápido hasta que ya terminan la maniobra. Y lo que podemos observar cuando activamos un pulsador durante un tiempo y luego lo liberamos es que la FPGA o un micro lo ve como pulsos estrechitos, más anchos, hasta que ya termina de cerrarse o de abrirse. Como veis en la imagen, está el transitorio de la maniobra de cierre y la de apertura, ambas maniobras. El mini reto que os proponemos y que voy a ir desarrollando yo y con el que vamos a trabajar es cuántos rebotes se detectan al usar un pulsador. Si tenéis acceso al laboratorio del ASLAN y queréis usar el mismo ejemplo que voy a usar yo,
Si accedéis al siguiente enlace de plazarobótica.r, cursos FPGA, button bouncing, .zip, .vhd, podéis descargarlo y podéis usarlo a la vez que yo. Voy a compartir ahora la pantalla para acceder al laboratorio. Vale. Genial. Si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo o plantear cualquier cosa, me podéis interrumpir en cualquier momento con total libertad. Aclaramos la duda y luego continuamos sin problema. Entonces accedo al laboratorio, como os he dicho, se va a acceder a cualquiera de los laboratorios. En este caso es una de 1 SOC y si no estoy yo muy equivocado, estas son de las de la Universidad Pública de Navarra que se han puesto gracias a Cándido Aramburu. Yo, por ejemplo, tenía otro archivo antes, lo que hago es que le doy al botón de añadir y elijo en mi PC el ejemplo que quiero usar. Como os he comentado, sería el botón bouncing, se carga el archivo. Lo que sí que me gustaría, si me podéis decir, es si lo veis bien o necesitáis que amplíe la pantalla. Yo lo veo bien. Sí. Yo veo bastante bien, ¿eh? Vale, estupendo. Más que nada, sobre todo el texto para el código, porque si no, yo lo veo bien, pero si vosotros por lo que sea lo veis un poco pequeñito, yo le hago zoom y sin problema. Vale, pues continuamos. La parte esta de aquí, bueno, como supongo que ya sabréis, si es la primera toma de contacto que tenéis con FPGA, me lo comentáis y me paro en las cosas que pase por alto. Incluso si por lo que sea comento algo y queréis que lo explique un poco más, porque lo he pasado por alto, también me lo comentáis y lo explico. Esta es la parte de las bibliotecas donde usamos las que son de estándar del IE Cubo. Esta sería la entidad. Lo que he hecho en este ejemplo es coger la señal de reloj y luego he cogido los botones, los 4 botones, y luego también he cogido cuatro interruptores. Y por último, como salida, pues vamos a usar los 7 segmentos, todos los 7 segmentos. Ahora veréis para qué. Como veis aquí están definidas todas las señales que vamos a usar. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos detectar los flancos y detectar el tiempo en milisegundos que está activa la señal. Entonces aquí hay una serie de señales para cada botón. Y luego, para mostrar los resultados o los valores que queremos, hay otras señales que están definidas para los 7 segmentos y para secuenciar los datos como vayan saliendo. Esta parte de aquí simplemente es pasar de las señales con las que trabajamos a los puertos de salida. Y luego aquí ya empiezan los procesos con los que vamos a hacer la detección de los flancos, de los botones. Entonces, lo que hacemos es, primero registramos la señal, el puerto de entrada. Lo que hacemos es una copia cada ciclo de reloj. Y luego, en esta parte de aquí, voy a saltarme primero esta línea para explicar esta y luego vuelvo. Y ahora veréis por qué. Lo que hago es que si la señal en el momento actual vale 1 y en el momento anterior, la que yo había registrado y guardado en el ciclo de reloj anterior vale 0, es decir, valía 0 y ahora vale 1, hay un flanco de subida, lo que voy a hacer es que en mi señal de flancos la voy a incrementar en 1. Y luego esta parte que me había saltado al principio es simplemente que utilizo el switch 1 cuando se activa para resetearlo. O sea, va a estar todo el rato contando flancos y si yo por lo que fuese necesitase resetearlo para empezar otra vez de 0, pues pulsando el botón, el interruptor 1, lo puedo hacer. Estos procesos de aquí son exactamente iguales, pero para los botones 2 y 3. Y luego, ¿cómo contamos los milisegundos? Pues con un contador. Lo que hacemos es que si tenemos activa la señal del botón, lo que vamos a hacer es contar los ciclos que hay.
Y cuando los ciclos sean igual a 50.000, incrementamos el valor de la variable que hemos utilizado para microsegundos. ¿Por qué 50.000? La frecuencia de reloj del reloj que utilizamos es de 50 MHz. Eso quiere decir que habrá 50 millones de pulsos durante un segundo. Si yo quiero cada microsegundo hacer una cuenta, pues con multiplicar por 50.000 el número de ciclos ya tengo el microsegundo. Y de esto lo mismo que antes. Si nosotros pulsamos el interruptor 1, lo que haremos será hacer un reset a la señal de los ciclos y un reset a la señal de los microsegundos. Y los procesos que hay por debajo son iguales, pero para el interruptor 2, para el botón 2 y para el botón 3. Como veis, para el botón, que no lo he comentado antes, pero bueno, aprovecho ahora. Para el botón 2 utilizo el interruptor 2 para resetear su cuenta y para el botón 3 utilizo el interruptor 3. De esta manera, lo que me evito es que con un solo resetee todo. Independizo, puedo resetear todo el circuito entero con el botón 0 o puedo hacer un reset parcial con estas señales. Una vez que tenemos ya almacenado el número o la cuenta de los flancos y de los microsegundos que hay en cada señal, lo que vamos a hacer es secuenciar los datos que hemos obtenido y enviarlos a los 7 segmentos. Para eso se utiliza un contador y luego está una señal que almacena el valor de cuenta de secuencia. Si veis, cuando se llega al final de la cuenta, está pensado para que tarde un segundo, dos segundos, ¿vale? Como es 10 millones, con 50 millones tendremos un segundo y 10 millones es 2 segundos. Cada 2 segundos el secuenciador avanzará. ¿Cómo avanzará? Pues con esta parte de aquí. Lo que hacemos es un sencillo registro de desplazamiento. Tenemos nuestro registro, el show sequencer, que este es para mostrar la secuencia de datos. Y lo que hacemos es que desde el bit cuarto hasta el 0, lo mantengo tal cual. Y por la parte menos significativa le añado un 1. De esta manera, cada 2 segundos, el secuenciador empezará en 0, todos ceros, luego valdrá un 1 su bit menos significativo y se irá incrementando hasta que llega a su valor máximo, todo unos. Esto lo vamos a usar en el proceso siguiente, donde mostramos los datos, y aquí, en este proceso combinacional, estamos analizando el valor del registro de secuenciador. Y en función de lo que valga, lo que vamos a ir haciendo será mostrar unos datos u otros. Pues cuando está el bit menos significativo activo y los demás no, lo que hago es que en el primer dígito introduzco los 4 bits menos significativos de los flancos. En el segundo dígito, los otros 4 bits menos significativos. Y así sucesivamente hasta completar los 16 bits que componen el valor de cuenta. Y también lo que vamos a usar es un 7 segmentos para el tipo de dato. Será o una E para los flancos o una C para la cuenta del tiempo. Y también indicaremos el identificador del botón que es, el que toque. Y luego para cada combinación vamos haciendo lo mismo. En este caso sería para el flancos del botón 1. Esto sería para valor de cuenta del botón 1, perdón. Y así sucesivamente para el 2 y para el 3. Si por algún motivo nuestro registro de secuenciamiento obtuviese algún valor que no es el que debería, lo que se van a mostrar son es. Como por ejemplo que valga todo ceros. Como veis, el 0 no está contemplado en este case. Si vale todo ceros, valdrá es. Pero si también por el motivo que fuese cogiese otro valor que fuese 110011, por ejemplo, también mostraría es, dando a entender que hay un error. Y ya para acabar, que esto lo vimos en la sesión de introducción a FPGAs con Lapsland, lo que vamos a hacer es todos los dígitos los vamos a volcar en los 7 segmentos.
el primer dígito al primer 7 segmentos, el segundo al segundo y así sucesivamente hasta usar los 6-7 segmentos. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es, si tenéis alguna duda o queréis para que paremos en alguna parte, me lo comentáis con total libertad. Le voy a sintetizar. Bueno, como veis, solo por curiosidad, ha tardado muy poquito en sintetizar. Es porque ya lo tenía sintetizado y probado para ahorraros tiempo a vosotros. Y es una ventaja que tiene el Aslan, que si ya lo tienes sintetizado no tienes que esperar otra vez. Pero como veis, la envergadura de este circuito ya es bastante grande. Y tenemos señales que, bueno, esto tampoco es que tenga mucho peso, pero tenemos este contador, por ejemplo, que tiene bastante tamaño. También tenemos este contador que tiene también bastante tamaño. Estos son bastantes bits y son bastantes registros y lógica. Entonces, al final, esto se traduce en que el proceso de síntesis, el rutado y demás, tarde bastante. Pero bueno, tampoco... Nos conectamos ya a la FPGA. Ya se nos ha asignado FPGA y como veis, esta FPGA que estamos usando es de la Universidad Pública de Navarra, es una D1 y aquí tenemos los 7 segmentos. Este de la derecha sería el menos significativo y así hasta el sexto. Como veis, de momento no hay ni flancos en el pulsador 1, ni en el 2, ni en el 3. Si, por ejemplo, pulso el botón 1, vemos que ha cogido un flanco, pero si os fijáis, está en hexadecimal, pero es 1,9F en hexadecimal microsegundos, son bastantes. De hecho, por curiosidad, f son 415 microsegundos, lo que ha detectado nuestro circuito. Si pulsamos el 2, por ejemplo, aunque ya lo he pillado en la parte que estaba mostrándose, pero bueno, mientras está mostrando otras que no sean el 3, le voy a dar al 3 también. Tenemos un flanco y luego también tenemos bastantes microsegundos. Y en el 3 también tenemos un flanco y por algún motivo no lo ha detectado. O no lo ha detectado o ha hecho el famoso efecto de overflow. Vale, el valor de cuenta no lo está, debe estar cogiendo bastante tiempo. Entonces luego, si queremos hacer un reset de los valores, podemos pulsar cada uno independientemente. Vale, y ya en los 2 minutos se nos acaba. Pero vamos, ya habéis visto un poco cómo funciona el circuito. Si queréis pasamos ya a la siguiente parte. Voy a compartir la presentación. Vale. Genial. El efecto de filtrado de rebotes, lo que vamos a hacer en esta parte, que es el filtrado básico, vamos a ver cómo podemos intentar reducir este efecto para que cuando haya una pulsación detectemos solo una pulsación en la FPGA y podamos trabajar sin problemas y sin que nos afecte esto. El objetivo que tenemos es añadir un diseño entre la entrada de la FPGA del pulsador y la lógica que tengamos para usarlo, para usar este pulsador. Y lo que queremos es que cuando haya un tiempo de pulsación, el que sea, tengamos solo un ciclo de reloj activa la señal. Y, por ejemplo, en este ejemplo en particular, lo que perseguimos es que podamos tener durante un segundo esa detección. ¿Cómo se podrían filtrar los rebotes? ¿Se os ocurre alguna manera? Vimos algo parecido en la otra sesión de FPGAs, pero si queréis podéis descargaros también de Plaza Robótica el archivo Bouncing Filter, que es el que voy a usar. Y voy a compartir otra vez
Voy a compartir otra vez el laboratorio del Arslan. Y vamos a coger este ejemplo. Entonces, vamos a verlo, es Bouncing Filter, y lo vamos a ver un poco por encima, y luego ya vamos a ver cómo funciona. Como veis, esto no ha cambiado, simplemente se han hecho modificaciones dentro del diseño. No se han modificado los puertos ni nada. ¿Cómo vamos a hacer el filtrado? Pues lo primero que vamos a hacer es usar un temporizador, y cuando ese temporizador esté en su valor de reset, el valor de inicio, lo que vamos a hacer es detectar, como hemos hecho antes, el flanco. Si nosotros detectamos el flanco, vamos a activar la señal de filtrado. Y también vamos a activar un contador. Entonces, si no hemos llegado al valor de arranque de nuevo, lo que vamos a hacer es poner esta señal filtrada a 0 y vamos a seguir contando. Con esto lo que conseguimos es que vamos a activar durante un ciclo de reloj nuestra señal filtrada, porque al ciclo de reloj siguiente la vamos a poner a 0. Esta parte de aquí es la misma para el segundo botón y esta parte de aquí es la misma para el tercer botón. Luego, esta parte de aquí es la misma. Vamos a contar lo mismo que teníamos antes, contamos los flancos, pero en esta ocasión ya estamos usando nuestra señal filtrada para el botón 1, para el botón 2 y para el pulsador 3. Y también vamos a contar los microsegundos, tanto para un botón con la señal filtrada, como para otro botón, como para el tercer botón. Si os fijáis, aquí ya no hace falta hacer detección de flanco, porque como sabemos que nuestra señal filtrada solo está activa un ciclo de reloj por pulsación, con detectar que está activa ya podemos contar los ciclos y los flancos que está activa. Y esta parte es igual a la del secuenciador, esta es exactamente la misma. Si os fijáis en esta parte, que la he pasado rápido y por alto, aquí esta señal que utilizamos para filtrar, que si vale 1 o si la voy incrementando y demás, no tiene límites, o sea, no se va a incrementar siempre. Nosotros lo que vamos a hacer es, gracias a la definición de introducir un rango en los enteros y dar un rango que definimos nosotros propios, lo que vamos a conseguir es que cuando valga 50.000, automáticamente se va a poner a valor 1. No utiliza el rango de enteros definido por el estándar IEQO. Entonces le damos a sintetizar este ejemplo. Como ya lo había trabajado y lo había probado, se sintetiza súper rápido y lo vamos a cargar en la FPGA. Como veis, aparentemente es muy similar al otro ejemplo que teníamos. Puedo ir pulsando el botón 1, pulso el botón 2. Estoy evitando que la pulsación coincida con que se muestre, simplemente para que se vea bien. Y si os fijáis ahora, en cada pulsación se detecta un solo flanco y ya no hay un tiempo de activación de microsegundos, ya ni 400 y pico como hemos visto antes, no hay tiempo de activación de microsegundos. Entonces ya tenemos una señal limpia. Ya cada vez que pulsemos un pulsador vamos a tener una pulsación limpia. Si yo, por ejemplo, dejase el 1 mucho tiempo, más de un segundo, lo que podemos ver es que se detectan más flancos, pero solo se va a detectar un solo flanco por cada segundo. Estupendo, pues con esta parte habríamos acabado ya el filtrado básico.
Voy a volver a la presentación. Y ahora vamos a trabajar un poco un ejemplo o una aplicación de filtrado algo más complejo. En este caso lo que hemos hecho es un emulador de un sensor con ruido. Como podéis ver en el esquema es muy parecido al anterior, lo único que en vez de tener un pulsador pues tenemos un sensor. ¿Qué es lo que hacen los sensores con las FPGAs? Pues le proporcionan los datos de, por ejemplo, un sensor de ultrasonidos de distancia, pues le dirá la distancia a objeto que hay, obstáculo que hay. Con este tipo de sensores y de hecho con sensores más o menos económicos, yo sí que he experimentado que hay veces que te dan un valor raro, un valor que no es real, por el motivo que fuese, por ruido o por lo que sea. Y lo que hemos hecho es modelar estos datos para que os hagáis una idea de lo que sería una pulsación como la que hemos visto antes, de 0 a 1, o una distancia de un objeto que se mantiene esa distancia durante un tiempo y luego se vuelve a alejar, pero que cuando está alejado hay un pico y luego en el momento en el que está más cerca, pues también hay unas medidas un poco raras. En esta aplicación, lo que vamos a hacer es usar los LED con ciertos umbrales para detectar la distancia del sensor o el valor del sensor. ¿Cuál creéis que puede ser el efecto del ruido en las medidas recibidas? Podéis descargaros también el ejemplo en la web de Plaza Robótica, en el área de FPGA. Y voy a acceder al laboratorio del Aslan para cargarlo. Si queréis o si pensáis el efecto que puede ser y demás, lo podéis comentar o si queréis comentar algo, con total libertad. Vale, pues accedo al laboratorio del Aslan. En este caso vamos a coger el ejemplo Sensor Noise y os voy a mostrar un poco cómo está construido este emulador de sensor. En este caso los botones no los vamos a usar, solo usamos el de reset. Vamos a usar los LED para, en función de ciertos umbrales, activar unos u otros LEDs y también los 7 segmentos para ir viendo los valores. Como veis, he utilizado una constante donde tenemos todos los datos que se podrían adquirir de un sensor en este ejemplo. Como veis, hay muchos valores de 0, mucha muestra de 0, luego hay algo de ruido y tras un tiempo hay medidas más altas, pues un valor de 100. Pero hay un momento en el que también se cuela ruido y dan valores menores. Continúa el nivel alto y luego ya baja, pero también tenemos un poco de ruido al final. Aquí están definidas todas las señales que se utilizan para esta lógica y para este emulador, para mostrar en cada segmento, en cada 7 segmentos la medida del sensor. Esto es la conexión con puertos, como hemos hecho antes. Y esta os sonará porque es muy parecido, es el secuenciador. Lo que hacemos es que cada segundo en esta ocasión se van secuenciando los valores de las medidas para que se vaya viendo una medida nueva cada segundo. Y lo que vamos a hacer es, igual que antes, vamos a hacer un registro de desplazamiento para que se vayan introduciendo los valores nuevos en los display 7 segmentos. Aquí lo que hacemos es que se definen los umbrales con procesos combinacionales para activar los LED. Pues si las medidas son mayores de 15, activamos el primer LED. Si son mayores de 47, el segundo. Si son mayores de 79, el tercero. Y si son mayores de 111, el cuarto. De esta manera, si tenemos medidas mayores de 47, tendríamos 2 LEDs encendidos y así sucesivamente. Y lo que vamos a hacer también es todas las medidas que se van mostrando, las vamos a volcar en el formato de los 7 segmentos. Si os fijáis, las medidas son de 8 bits. Perdón, las medidas son enteros
Y luego para poder mostrarlas necesitamos tenerlas en formato 4 bits para que 4 bits los menos significativos vayan en 7 segmentos y los 4 bits más significativos vayan en otro. Esto lo conseguimos. Aquí estábamos. Tenemos la primera medida ya en formato para poder trabajar con ella en 7 segmentos. Lo que hacemos es una conversión. La Standard Logic Vector, como es entero, primero tenemos el entero aquí, lo pasamos a un Signet con 8 bits y luego a Standard Logic Vector, que es el formato de la primera medida. Y una vez que tenemos ya en el formato Standard Logic Vector las 3 medidas, la vamos a pasar a los dígitos, que son de 4 bits. Y cuando ya tenemos los dígitos, a los 7 segmentos, igual que antes. Pues si le damos a sintetizar y cargamos en la FPGA, en esta ocasión no interactuamos nosotros, no hay pulsada, no sé que queramos hacerle un reset, no hay interacción con el usuario, con esta aplicación, este emulador. Como veis está todo a 0 y ya ha venido una muestra de más de 111. Y ya ha venido otra muestra y vienen esas muestras de ruido. Luego ya viene la señal alto nivel, las muestras de valor más grande, que se ven los LED como están por encima del tercer umbral, que sería 64 en hexadecimal, que es el 100. Y ahí vemos que viene ruido, pero en vez de ser alto nivel, pues a bajo nivel. Y sigue funcionando nuestro sensor con esas medidas. Y ya pasaríamos a la zona en la que se vuelve otra vez al bajo nivel. Como veis está cada segundo mostrando una de las muestras para que podamos verlo bien y podamos observar bien cómo funciona. Y aquí ya empiezan las muestras de bajo nivel. También recibimos un ruido, el mismo que se había definido a bajo nivel, y vuelve a estar otra vez a 0. Vale. Pues bien, el efecto del ruido lo que vamos a hacer es usar un filtro un poco más complejo del que hemos usado antes, en este caso para valores de sensores, y lo que perseguimos es que se consiga suavizar la forma o los valores que recibimos del sensor, de manera que no tengamos unos picos cuando no deberían estar, o unos valles cuando no deberían estar, que sea un poco más suave para que cuando procesemos eso y trabajemos con él no nos esté afectando a nuestra aplicación. ¿Cómo se podrían filtrar estos valores del sensor? En el ejemplo que hemos preparado de Noise Filter podéis ver la solución que hemos usado. Voy a acceder otra vez al laboratorio del Lapsland. Y elegimos nuestro filtrado, el Noise Filter. Genial. Los puertos son los mismos que el ejemplo que hemos usado de la emulación del ruido. Aquí tenemos nuestro modelo de medidas del sensor y luego hemos definido una señal de filtrado que, si os fijáis, tiene 8 elementos de tipo entero. Lo que vamos a hacer con esta solución que hemos aplicado al filtrado es un filtrado por media móvil. Entonces, este registro de aquí, que tiene 8 elementos enteros, será lo que utilicemos para hacer esa media móvil. Y luego estas señales de aquí son las mismas que estábamos utilizando antes para adquirir los datos, pero esta vez ya filtrados, y luego sacarlos por 7 segmentos para que se puedan ver. Estas son las señales de los puertos. Y aquí tenemos el secuenciador. Si os fijáis, es más o menos parecido al de antes. Lo único que en esta ocasión lo que vamos a hacer es, en nuestro registro de 8 elementos de filtrado,
vamos a añadir el valor del sensor, pero como en este caso vamos a hacer registro de desplazamiento, pero como es entero y es de 0 a 7, los vamos a añadir por la izquierda para que haya un registro de desplazamiento que se vaya desde el menos significativo, que en este caso es por la izquierda, y almacene y deje guardados los valores anteriores en las demás posiciones. ¿Cómo se hace una media móvil? Pues una media móvil, si ya tenemos el registro de desplazamiento aquí definido y lo vamos alimentando con las medidas que queremos filtrar, es tan sencillo como sumar todas las medidas que ya hemos guardado y lo dividimos entre el número de elementos, que son 8. Entonces aquí ya tendríamos el valor filtrado y con este valor filtrado ya lo podemos mover al display. Entonces el proceso este es más o menos similar. El display es registro de desplazamiento también, como hemos visto en el otro ejemplo. Y aquí, como veis ya, en todos los procesos se está utilizando las medidas filtradas, tanto para los LEDs como para que vayan apareciendo en los 7 segmentos y demás. Entonces, si le damos a sintetizar y lo enviamos a la FPGA, podemos ver el resultado de nuestro sensor, de nuestro filtro. Esta primera parte va a ser igual que la anterior porque la media de 0 es 0, evidentemente. Y cuando empiecen a llegar los valores, el primer valor de ruido que cogemos, veis que ahora es una F, un 18, 18. Antes teníamos un valor bastante más alto, que era 127 en decimal. Si os fijáis ya empieza a ser más suave la respuesta. Empezamos a detectar y ya estamos en el valor de 64, que era el 100 en decimal. Entonces, y luego el valle que teníamos antes, que era bastante abrupto, pues ahora, si os fijáis, se ha suavizado bastante. También implica que se reduce los valores. Ya no tenemos el 64 que teníamos antes durante todo el tiempo, pero ya no tenemos unos valores muy bajos que puedan afectar a una lógica que definamos para usar estas medidas del sensor. Y ya cuando acaben las medidas del 64 valor 100, pues ya empezará a reducirse el valor. También se incrementará un poco por el ruido que había en el nivel 0, hasta que ya llegue hasta los valores de 0, que eran los de origen. Genial. Vale. Y por si os animáis a seguir trabajando con esto, os hemos preparado un par de retos para los próximos 7 días o cuando queráis, porque como esta sesión se va a grabar, la podéis repasar en otro momento y podéis trabajar con ello cuando queráis. Estará en el canal de YouTube y podéis acceder cuando mejor os convenga. El primer ejemplo, o el primer reto, os proponemos que uséis el ejemplo el button bouncing y que penséis cómo podéis hacer otro tipo de filtrado para que en el circuito sea inmune a los rebotes de los pulsadores. Y por otro lado, usar el ejemplo sensor noise, el último que hemos visto, y que describáis un filtrado que mejore la inmunidad al ruido generado por el emulador del sensor, frente al usado en el ejemplo que os proponemos de noise filter. Entonces, en principio, esos dos retos, si os animáis a trabajar con ello, estupendo. Si tenéis cualquier duda, curiosidad o queréis, por algún motivo, que os aclaremos alguna cosilla, pues os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo peplaza@iec.net.es. También os animamos a que visitéis nuestra web y a que nos sigáis en las redes sociales. En principio hemos acabado con el contenido de la sesión. Si tenéis preguntas, queréis que aclaremos algo o alguna inquietud y demás, pues ahora podéis aprovechar si queréis.
Y si no tenéis ninguna duda o pregunta, pues podemos cerrar la sesión ya. Genial, pues si no hay dudas ni preguntas, muchísimas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Muchísimas gracias a Lapsland por habernos facilitado los laboratorios remotos de FPGA. Isabel lo escribe. Muchas gracias, muy interesante. Muchísimas gracias, Isabel. Esperamos que os haya gustado y esperamos veros en futuras sesiones. También queremos agradecer a Cándido que haya contribuido de la manera que lo ha hecho para que podamos usar estos laboratorios de FPGA, que están genial. Beatriz también da las gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y dicho esto, esperamos veros en futuras sesiones. La semana que viene haremos una sesión similar a esta. Cándido también da las gracias. Muchas gracias, Cándido. Haremos una sesión con Arduino. En los ejemplos ha habido un error tipográfico, no es .zip, los archivos son .uhd, los zip son los de Arduino. Entonces, si queréis descargarlo de Plaza Robótica, esos archivos van a estar disponibles y se pueden acceder gratuitamente, a descargar gratuitamente. Sí, la próxima semana a las 7 también. Os vamos a mandar a todas las personas que se habéis registrado a esta sesión la presentación. Entonces, todos los enlaces que hemos visto y se han pasado más o menos rápido, los podréis copiar y pegar del PDF para luego acceder a registro de sesiones, acceder a los archivos y demás con total libertad. Muchísimas gracias, que tengáis buena semana y buen fin de que ya estamos al lado y esperamos veros pronto. Chao.